Regiduría de Derechos Humanos perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez ha programado la actividad titulada Los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Esta actividad tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Oaxaca de Juárez sobre la importancia de conocer, ejercer y exigir sus derechos. Asimismo, la trascendencia de cumplir con las obligaciones que como ciudadanos tenemos en el municipio. La tarde de hoy nos da un verdadero gusto y placer recibir en esta plataforma y en la regiduría, aunque sea de manera virtual, al maestro Ricardo Adrián Roldán González. Es el subdirector de la área de la Secretaría Técnica de Capacitación y Actualización de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Justicia Constitucional del Instituto de la Judicatura Federal. Sea bienvenido a la Regiduría de Derechos Humanos, maestro. En este momento me voy a permitir dar lectura brevemente a su semblanza académica y laboral del maestro que hoy nos hace el favor de acompañarnos. Ricardo Adrián Roldán González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma la Universidad Autónoma de México. Cursó sus estudios en la Facultad de Derecho y es maestro por la misma casa de estudios en el campus CEU. Ha colaborado en el Poder Judicial de la Federación desde el año 2012 en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia durante el cuatrienio del exministro Silva Mesa en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos y en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ponencia del entonces ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Actualmente, el maestro Ricardo Adrián se desempeña como subdirector del área de la Secretaría Técnica de Capacitación y Actualización de los Derechos Humanos, Igualdad de Género y Justicia Constitucional en el Instituto de la Judicatura Federal, impartiendo cátedra también en la Universidad Nacional Autónoma de México y también de manera particular. Nuestro ponente del día de hoy cuenta con algunas de las publicaciones que daremos lectura. Los derechos humanos y la necesidad de un control preventivo a la Constitución Federal, revista académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año 18º, número 35, correspondiente a julio del año 2020. El control preventivo en las reformas constitucionales como forma de protección a los derechos humanos, libro publicado por la Editorial Académica Española, España, 2020, así también el activismo judicial en materia de feminicidio y violencia contra la mujer, Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal, año 2019. Le agradecemos su presencia, maestro, y sin más preámbulo, cedo los micrófonos a la licenciada Mirna López Torres para que haga uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Con el gusto de estar comunicados a través de esta plataforma, me es muy grato poder dirigirme a ustedes en este día 18 de noviembre, en que nos damos cita a este ciclo de conferencias que nos permiten ampliar nuestro conocimiento. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un joven maestro de brillante y reconocida trayectoria en el Poder Judicial y en la cátedra universitaria, lo cual desde luego nos garantiza que tendremos una conferencia amena y de gran contenido. Hablar de los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos desde una óptica jurídica amplia e integral es sin duda de la mayor relevancia, puesto que en la gran mayoría de los casos hablamos de derechos
en exigencia política, y no es esto que esté mal, al contrario, debemos hacer visibles y exigibles y tangibles estos derechos, pero desde luego hay que atender a nuestras obligaciones como ciudadanas y como ciudadanos. Ser ciudadana y ciudadano es más que una categoría jurídica, es un compromiso de vida que incluye desde luego estos derechos y deberes enfocados a garantizar nuestra convivencia social y nuestra relación con el Estado. Hoy pareciera que solo es cuestión de tiempo, de alcanzar la mayoría de edad, pero considero que debemos entender y que por este derecho retomar los valores de ser parte integrante de la ciudad, ser ciudadana o ciudadano como concepto de pertenencia, honor y compromiso. Desde luego y en principio, hablar de derechos y obligaciones desde las categorías de ser y entender lo que significa la ciudadanía en uno de los más importantes temas que debemos discutir, analizar y comprender. Por ello, me congratula poder presentar y al tiempo de agradecerle, le doy la más cordial bienvenida, maestro Ricardo Adrián. Sabemos que será una conferencia muy interesante, pero sobre todo que esta conferencia será en cierta forma una charla también, y sobre todo agradezco a todas y ustedes, a todos ustedes que quienes hoy hacen realidad estas actividades de la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, que el municipio de Oaxaca de Juárez, pues el día de hoy también en este sentido hacemos llegar a la ciudadanía. Hoy, con este honor, con este gusto y con esta alegría, pues ya que nuestro ponente no solo es joven físicamente, sino en este sentido nos da este incentivo y motivación para las juventudes oaxaqueñas, que es el tiempo y el momento en que los jóvenes están llevando esta batuta, no solo en materia jurídica, sino en materia de derechos humanos, y esto nos complace triplemente. Pues maestro Adel, bienvenido, y sea de usted hoy la tarde precisamente para escucharlo, y sin más preámbulo, le cedo los micrófonos. Bienvenido, maestro, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Al contrario, muchísimas gracias, licenciada Mirna López Torres, por esta invitación. Muchas gracias a todas las personas que también han hecho posible justo este espacio para poder pues estar con todas las personas, no solamente del estado de Oaxaca, sino pues también de otras latitudes que están viendo justamente estas conferencias, a la licenciada Ana Miguel, Alejandra Mora, Alexandro Guevara. Muchísimas gracias a todas y todos, y de nueva cuenta, muchas gracias, licenciada Mirna López Torres, por esta invitación. Pues bien, pues ya hablaron un poquito sobre mí y sobre lo que hoy vamos a estar platicando, que es justo estos derechos y obligaciones de las y los ciudadanos, de la ciudadanía en general. Entonces, me voy a permitir compartir una pequeña presentación que he realizado. Bien, espero que se vea bien. Y pues justo voy a comenzar con este tema que pareciera que es un tema muy fácil, pero que a la vez se va complicando conforme vamos entrando a cada particularidad. En primer lugar, pues para entender cuáles son los derechos y las obligaciones en la ciudadanía, hay que entender qué es la ciudadanía. Y para entender qué es la ciudadanía, lo primero que hay que hacer es ir al artículo 34. Y el artículo 34 nos dice, pues son ciudadanas y ciudadanos de la República, los varones y las mujeres. Bueno, ahí tenemos un pequeño tropiezo que pues en materia de género podríamos todavía subsanarlo. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas podríamos hablar de son ciudadanas todas de la República, todas aquellas personas que, bueno, teniendo la calidad de mexicanas, aquí jugando un poquito justo con el lenguaje incluyente. Entonces, pues lo primero que encontramos es, ok, bueno, ya tenemos un pequeño problema con el lenguaje, ¿no? Que pues
justo tendríamos que primero estudiar en qué año se hizo la Constitución, 1917, cuáles son los años en que se hicieron las reformas a este artículo, y pues entender un poco el contexto que rodea todo este uso del lenguaje, ¿no? En pleno 2020, pues podríamos justo modificar un poco a efecto de tener un mejor lenguaje, que bueno, ya justo también la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana, si no mal me equivoco, justo también discutió sobre el lenguaje incluyente en los ordenamientos jurídicos y empezar a usar los términos correctos, ¿no? Ordenamientos jurídicos en lugar de normas o conceptos normativos, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejando de lado este tema general, pues empezando a estudiar quiénes son las y los ciudadanos en México, pues encontramos que el artículo 34 nos dice, bueno, pues todas aquellas personas mexicanas. Bueno, entonces primero tenemos que estudiar quiénes son las personas mexicanas, ¿no? Y para esto tenemos que estudiar qué es la nacionalidad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es la nacionalidad. Y para entender qué es la nacionalidad, vamos a ver qué es un vínculo jurídico entre la persona y una nación. Ok, bueno, ya vamos un poquito desentrañando este concepto, ¿no? Nacionalidad es aquel vínculo entre la persona y una nación. ¿Qué es una nación? Bueno, pues una nación es un fenómeno social e histórico, es decir, es todo aquello desde que, por ejemplo, nuestra República Mexicana comenzó, desde antes de llamarse República Mexicana, es toda esa historia, toda esa cultura que nosotros y nosotras tenemos justamente atrás de todas las personas. Es decir, todo aquello que tuvo que hacerse realidad para que hoy nos encontramos en este territorio que es la República de los Estados Unidos Mexicanos. Así tenemos que ver justo que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que nuestra nación es un desarrollo pluricultural que en principio se funda en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Así tenemos que nuestra nación o la nacionalidad mexicana se funda en nuestras raíces indígenas y a la vez pasa sobre todo todo este desarrollo histórico, desde la época prehispánica hasta la conquista, la independencia, la revolución y todos estos fenómenos políticos, sociales y culturales que al final de cuentas nos van a hacer mexicanas y mexicanos. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ok, ya sé qué es la nacionalidad, ¿no? Pero al final del día, ¿a quién se le reconoce esta nacionalidad? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que la nacionalidad es un derecho humano. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 20, nos establece que todas las personas tienen que tener por lo menos una nacionalidad. Este reconocimiento de la nacionalidad, en primer lugar, como vemos en la pantalla, nos dice que se debe dar desde el lugar en que nacimos. Es decir, nuestro primer concepto de nacionalidad es a partir de donde tú naciste, ese estado te tiene que reconocer como nacional. En caso de que tú no tengas alguna nacionalidad, bueno, se dice que eres una patria. Una patria, uno, por no tener alguna nacionalidad, o dos, porque aunque ya la hayas tenido, te la hayan quitado. Ahora bien, ¿quiénes son nacionales del Estado mexicano? Bueno, nuestros conceptos o nuestros ordenamientos jurídicos básicos van a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Nacionalidad. Así, estos dos ordenamientos nos dicen que para adquirir o para ser nacionales del Estado mexicano hay dos formas, por nacimiento o por naturalización. Así que vamos a entrar primero a este aspecto sobre la nacionalidad por nacimiento. Bien, para ver quién es nacional por nacimiento hay que adentrarnos en el artículo 30, literal A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos establece que hay tres formas de adquirir la nacionalidad por nacimiento. Uno, que nazcas en territorio de la República Mexicana, en cualquiera de sus territorios, aún así en islas, por ejemplo. Dos, que aún naciendo en territorio extranjero seas hijo o hija de algún padre o madre o persona progenitora, podemos decir en términos generales, que sean nacionales del Estado mexicano, ya sea porque nacieron ahí o porque se hayan naturalizado mexicanas o mexicanos. En el momento de que tú eres hija o hijo de una persona mexicana, en ese momento puedes adquirir la nacionalidad mexicana. Y la tercera es que nazcas en embarcaciones o aeronaves mexicanas, aun cuando estés en cualquier otro territorio del mundo. Ahora bien, como dije en un primer momento,
hay dos formas de adquirir la nacionalidad mexicana. La primera es por nacimiento y la segunda es por naturalización. Nuestra Constitución establece dos formas de adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización. Uno es por matrimonio y otro es por una carta que te da la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, vamos a encontrar que esto es un simple juego de palabras porque al final, aun cuando hayas adquirido matrimonio con una persona nacional, es decir, tú siendo persona extranjera, te cases con una mexicana o un mexicano en cualquier parte de la República o en el extranjero, pues al final del día vas a tener que ir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar esta carta de naturalización. Entonces, pues al final del día vamos a tener que solamente hay una forma de adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización y es mediante la carta expide la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuándo te la puede expedir? Bueno, hay un sinfín de causales para que te pueda expedir esta carta de naturalización. ¿Cuáles son? Vamos a verla a continuación. Para eso, nuestros ordenamientos jurídicos básicos van a ser la Ley de Nacionalidad y su reglamento. Artículo 20 de la Ley de Nacionalidad y artículo 14 del reglamento de la Ley de Nacionalidad. Bien, para adquirir la carta de naturalización tienes que apersonarte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienes que presentar una solicitud. Esta solicitud se llama la DNN3, que con mucho gusto voy a compartir la presentación que estoy utilizando y ahí ven un pequeño link en el cual dándole clic les va a abrir la página de internet en donde está justamente esta pequeña solicitud. Aparte de presentar esta solicitud, te piden otros requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es que demuestres que pues al final del día sabes de cultura de la nacionalidad mexicana, ¿no? Sabes cultura de México. ¿Cuáles son estos aspectos que ellos van a valorar? Bueno, uno, que hables español. Dos, que conozcas las historias. Y tres, que estés integrado en la cultura mexicana. Abajo también va a aparecer otro link. Y pues vamos a ver, ¿no? Bueno, hablar español, pues podría ser muy fácil, ¿no? Una entrevista, un pequeño examen, algo de gramática, ortografía, etcétera, ¿no? Conocer la historia de igual forma, pues, bueno, a ver, cuándo fue la independencia, cuándo fue la revolución, quiénes son nuestros últimos presidentes, una pregunta capciosa, ¿no? ¿Ha habido alguna mujer que ha sido presidenta de la República Mexicana, etcétera, ¿no? Entonces ya con eso empiezas a conocer un poquito de la persona si realmente conoce la historia de México. Sin embargo, vamos a encontrar un aspecto importante o un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es la de que estés integrada o que la persona esté integrada a la cultura mexicana. Bueno, ¿qué aspecto le preguntaría, no, a una persona para saber si realmente sabe de cultura mexicana? No sé, pues viéndonos un poquito coloquiales, pues bueno, quién está en la selección mexicana, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a ver dentro del link que algo importante que destaca la Secretaría de Relaciones Exteriores es algo con lo que las personas extranjeras se van a divertir mucho y que la verdad es algo muy fantástico del Estado mexicano, y es su comida. En el link que aparece abajo van a ver justamente algunos documentos que les sirven a las personas extranjeras que se quieren naturalizar mexicanas para estudiar. Entre ellos está justamente la gastronomía mexicana. Entonces, ¿qué aspecto más particular o qué aspecto más importante también puede tener la cultura mexicana, que es, pues, es comida, ¿no? Al final del día podemos escuchar algunos chistes como, por ejemplo, el de Sofía Niño de Rivera, que hay uno que pregunta, bueno, ¿y qué son las enchiladas? Pues tortilla con pollo y chile, y le puedes poner frijoles. Ah, ok. ¿Y qué son las flautas? No, pues tortilla con pollo, chile, etcétera, ¿no? Bueno, y así nos vamos con muchos ejemplos. Pero creo que es un aspecto muy importante que pues a las personas extranjeras y sobre todo a las personas mexicanas nos encanta muchísimo, y es justamente la gastronomía mexicana, algo con lo que evalúa la Secretaría de Relaciones Exteriores si realmente la persona extranjera está empapada de esta cultura. Ahora bien, ya tenemos que hay que presentar nuestra solicitud, hay que demostrar que estamos empapadas las personas del español, de la cultura mexicana, de la historia de México, y pues aparte nos pide un determinado periodo de residencia en los Estados Unidos mexicanos. Este periodo de residencia va desde los 5 años hasta el año, es decir, 5, 2 y 1 año.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, 5 es la generalidad, a cualquier persona se le puede pedir 5 años, y en caso de tener otra nacionalidad, se le puede pedir que renuncie a esa otra nacionalidad. Otro aspecto es que, por ejemplo, cuando eres una persona adoptada por una persona extranjera, te piden solamente 1 año, y cuando te casas con una persona, cuando tú eres una persona extranjera y te casas con una persona mexicana, bueno, te piden únicamente 2 años de residencia en el Estado mexicano. Entonces, esas son las particularidades de que te piden cuáles de diferente tiempo o diferente temporalidad de tu residencia en el Estado mexicano. Entonces, recapitulando un poco, la Constitución reconoce que las personas que son ciudadanas, en primer lugar, tienen que ser personas nacionales. Las personas nacionales pueden adquirir esa nacionalidad por 2 sentidos. Uno, por nacimiento, otro por naturalización. Ahora bien, continuemos con esta pequeña plática y entremos justamente a qué es la ciudadanía. Bueno, el artículo 34 nos establece, son personas ciudadanas mexicanas de la República Mexicana, aquellas personas que teniendo la calidad de nacional o calidad de mexicanas, reúnen además los siguientes requisitos. 1, haber cumplido 18 años. Aspecto que podemos poner un poquito en tela de juicio si realmente está bien el haber cumplido los 18 años para adquirir la mayoría de edad, porque al final del día eso es lo que significa, que para ser ciudadano mexicano tú ya hayas tenido que tener la mayoría de edad, no solamente la nacionalidad mexicana. Y el segundo aspecto es que tengas un modo honesto de vivir. ¿Es necesario comprobar el modo honesto de vivir? No. Aquí la carga de la prueba es al contrario. Lo que se debe demostrar es que no tienes un modo honesto de vivir, sino que en primer lugar, por lo tanto, se presume que sí, todas las personas tienen un modo honesto de vivir. ¿Qué implica este modo honesto de vivir? Bueno, ir ante la moral mexicana, ir ante la moral nacional. En este aspecto de moral nacional podríamos establecer que como lo dice el artículo 5º constitucional, bueno, pues cualquier persona se puede dedicar a un trabajo honesto y lícito, ¿no? Entonces ese sería justamente un modo honesto de vivir. Sin embargo, vamos a tener que definir por qué se diferencia la nacionalidad de la ciudadanía. Bueno, en simples términos o como algo que podríamos recordar de muy fácil manera es que la nacionalidad es que pertenezcas justamente a esta cultura mexicana y la ciudadanía es una membresía para que puedas participar en forma política en las decisiones de tu nación, es decir, en este caso del Estado mexicano. En este apartado les traigo una pequeña tesis que habla justamente sobre el modo honesto de vivir y que esta se debe presumir. Esta viene desde la 7ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues también la van a tener justo en la presentación que voy a dejar al final. Ahora bien, vamos a entrar ya justo al tema central, al tema de cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las y los ciudadanos mexicanos o al término general de la ciudadanía mexicana. Y vamos a ver que los derechos se encuentran establecidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la podemos clasificar en 4 grandes apartados. El apartado de los derechos políticos, el apartado de los derechos electorales participativos, el apartado de los derechos laborales y el apartado de los derechos cívicos. Así, vamos a comenzar justo con el primer apartado, el apartado de los derechos políticos. En este aspecto tenemos justamente una división en 2. Uno es el derecho de petición y el otro es el derecho de asociación. En este caso hay que tener mucho cuidado justo con el derecho de petición. El derecho de petición no se puede establecer o no se puede comparar justo con los recursos o los juicios que nosotros tengamos ante órganos jurisdiccionales, sino que son todos aquellos apartados de estos. Vamos a entrar ahorita un poquito a definir qué es el derecho de petición, cuáles son sus aspectos, cómo se ejerce, si existe un término establecido para justo encontrar una contestación, si el Estado debe realmente de contestar o si solamente es un apartado que pues al final de cuentas queda en un derecho, ¿no? En primer lugar, me gustaría definir que por el concepto de derecho es todo aquello que una persona tiene a efecto de exigir del Estado un hacer, un abstenerse o un dar. En este caso, por ejemplo, el derecho de petición, nuestro derecho
engloba el hacer alguna consulta, una petición ante algún órgano del Estado mexicano, ante alguna autoridad del Estado mexicano, y por lo tanto, como este derecho es un exigirle a la otra parte el que haga, se abstenga o dé algo, bueno, pues en este caso es que nos dé una cierta información. Así, vamos a tener que nuestro derecho de petición está englobado en dos apartados. En el artículo 35, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese derecho de petición es hacer una solicitud, como lo dije en forma anterior, a una autoridad. ¿Qué autoridad? La que sea. Aún así, se la pueden exigir a una autoridad jurisdiccional. Sin embargo, como lo dije en forma anterior, no hay que compararlo con los recursos que cualquier ley nos prevé que podamos imponer en algún juicio o procedimiento, proceso ante estos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, para hacer esta solicitud o esta petición, lo que primero que tenemos que hacer es hacer una solicitud. ¿Cuáles son los requisitos para hacer esta solicitud? Bueno, la encontramos en este primer apartado, que es que se tenga que hacer por escrito ante la autoridad, en idioma español, que sea en forma clara, es decir, qué es lo que se quiere de esa autoridad, qué es lo que se pide. Ejemplo, por ejemplo, yo me encuentro en el Instituto de la Judicatura Federal trabajando y pues algunas personas nos establecen, oye, pues quiero ver quiénes son las personas que entraron en este curso del instituto, ¿no? Ah, bueno, sí, con mucho gusto. Te proporciono quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque al final del día nuestro documento se encuentra publicado en la página del Instituto de la Judicatura Federal y pues ahí pueden ver justo quiénes son las personas admitidas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que también tiene sus pequeños bemoles. ¿Por qué? Porque no toda información es de acceso público, sino hay información confidencial, información privada. Por ejemplo, algunos datos personales, cuando pues se está pidiendo información de ciertas personas, pues la autoridad también tiene que ver que si es una información pública, por ejemplo, la lista de personas admitidas del Instituto de la Judicatura Federal, al final del día es una información pública. Sin embargo, en nuestros solicitudes, cuando ustedes están inscribiendo a algún curso, pues también tienen que llenar ciertos apartados, como es el correo electrónico, el teléfono. Esos datos ya son información que no se le puede dar a cualquier persona. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de hacer una versión pública que tenga ciertos asteriscos donde se tache esta información que no es pública, sino únicamente, por ejemplo, los nombres que al final del día aparecen en la página del instituto, pues justamente las podemos dar, ¿no? Entonces, todas las autoridades tienen que ver justo este tipo de información, si es pública, si es confidencial, si es privada, si tiene la obligación de darla, si no tiene la obligación de darla. Ahorita justamente tenemos la Ley General de Acceso a la Información Pública y la Ley Federal, entonces pues tenemos que ver justamente ante qué autoridad le estamos solicitando la información a efecto de ver cuál ordenamiento jurídico le es aplicable y qué información justamente tiene la obligación de dar. Ahora bien, continuando con los aspectos que tiene esta solicitud, es que se tiene que hacer por duplicado. ¿Por qué? Porque siempre hagan todas las cosas por duplicado. Una que es la que se entrega y otra es el acuse que a ustedes le van a entregar que realmente solicitaron esa información. ¿Por qué? Porque es la forma en que ustedes están respaldando de que realmente la están solicitando. Y en caso de que pues no se las otorgan, pues ya pueden justamente exigir con este acuse que realmente se las den. La segunda es si están realizando una petición sobre algún hecho particular, bueno, escriban el hecho tal cual con las particularidades lo más sucintamente posible, pero también a la vez lo mejor que puedan hacerlo para que la autoridad pueda entender justamente qué es la información que ustedes requieren en forma precisa y no se esté divagando justo en todos esos documentos que ustedes puedan pedir, etcétera, ¿no? La otra es que esté firmada esta solicitud y que a la vez establezcan un domicilio en donde se les pueda notificar la información, ¿no? Ahora bien, a esta petición siempre le tiene que recaer una respuesta. ¿Cuáles son las características de esta respuesta? Uno, pues que sea pronta, que sea por escrito y cualquier autoridad la puede dar, aún aquella autoridad que a ustedes no se las pidieron. Por ejemplo, cuando ustedes solicitan una información ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, ustedes pueden señalar justamente qué autoridad tiene esta información. Esta institución le dice a las otras entidades
oye, ¿sabes qué? Esta persona me está solicitando de ti esa información. ¿Tú la tienes? O si no la tienes, señálame quién es la otra institución o quién la puede tener para efecto de pedírsela a ella. Ah, bueno, que no la tengo, pero pues la tiene esta otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, el INEGI. Ah, ok, bueno, pues esta institución va ante el INEGI a pedirle, oye, ¿sabes qué? Esta persona llegó a solicitar esta información y pues me están diciendo que tú la tienes, ¿es verdad? No, pues sí, ah, bueno, aquí está. Entonces, aunque ustedes no hayan señalado a esa autoridad, esa otra autoridad puede realmente darle la información. ¿Por qué? Porque es un derecho que ustedes tienen, el de exigir cualquier tipo de información ante las autoridades, claro, cualquier tipo, siempre y cuando sea información pública. Ahora bien, si estamos hablando que es un derecho que tienen las y los ciudadanos mexicanos, entonces, pues, lo que significa es que las personas extranjeras no pueden acceder a esta información. ¿Esto es cierto o es falso? Bueno, es parcialmente cierto. Las personas extranjeras también pueden solicitar información pública ante cualquier tipo de autoridad, sin embargo, tienen ciertas restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Bueno, la materia política. Cuando estamos hablando de materia política, solamente las y los ciudadanos mexicanos pueden acceder a este tipo de información o pueden pedir este tipo de información. Pero ustedes preguntarán, oye, y disculpa, ¿cuál es la información que es política? Bueno, pues aquí voy a poner algunos ejemplos. Uno son los procesos de elección. Dos es la formación de funcionarios y de organizaciones políticas. Y tres son todos aquellos actos que influyan en los procesos electorales o en la gestión pública o en las decisiones públicas. ¿Por qué? Bueno, al final del día lo que el Estado mexicano le interesa es que ninguna autoridad extranjera pueda dañar su soberanía. Ahora bien, quizá no es el tema, pero pues siempre se pregunta, bueno, ok, pero si no se puede dañar la soberanía, entonces, ¿qué son los tratados internacionales, no? Porque al final de cuentas el Estado mexicano se está obligando ante otras autoridades a hacer algo, ¿no? Ante otra autoridad extranjera. Ah, bueno, en la materia de los tratados internacionales, o bueno, entre cualquier obligación, estamos ante un principio, el pacta sunt servanda. ¿Qué significa? Que todas las personas, y sobre todo todos los estados, se obligan a lo que estén expresamente aceptando. En este caso, al Estado mexicano no se le está obligando en ninguna forma a firmar algún tratado internacional, sino él con su voluntad lo firma. Al momento de firmarlo y plasmar esa voluntad, entonces ya se obliga a cumplir ese tratado internacional, por lo cual no están dañando la soberanía del Estado mexicano, sino simplemente le están pidiendo que ejecute, haga o se abstenga de hacer algo que él solito se obligó. Ahora bien, ya estamos ante el primer derecho, ¿no? El derecho de las cuestiones políticas y el primer aspecto, el derecho de petición. Ahora bien, vamos a pasar al segundo aspecto de esta formación política, ¿no? Y es el derecho de asociación. Y ese derecho de asociación lo vamos a encontrar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué significa esta asociación? Bueno, que nosotros como personas ciudadanas mexicanas podamos juntarnos a efecto de formar ciertas asociaciones, agrupaciones, partidos políticos, por ejemplo, a efecto de tomar decisiones políticas que impacten en nuestra vida diaria de la República de los Estados Unidos mexicanos. Esa formación de partidos, asociaciones, grupos políticos únicamente le compete a las y los ciudadanos mexicanos. En este caso, por ejemplo, vamos a tener dos cuestiones que nos establece el artículo 380 y el artículo 390 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que es, por ejemplo, que todos los partidos políticos o las personas que estén ante una candidatura independiente, aun cuando ellas sean nacionales mexicanas, pues como lo vimos antes, es que ningún extranjero o autoridad extranjera se inmiscuya en nuestras decisiones políticas. Entonces, pues si yo ya me estoy postulando como un partido político mexicano, un partido político mexicano y una persona independiente, un candidato o candidata independiente mexicano con esta ciudadanía y esta nacionalidad, bueno, ¿de qué forma puede influir alguna persona extranjera, alguna institución extranjera, no? Entonces, el artículo 380 y 394 nos dice, pues, ¿qué crees? Pues quizá mediante
aportaciones económicas o en especie que te den, ¿no? Entonces, una prohibición que tienen justamente estas instituciones, partidos políticos y candidaturas independientes es que no puedan aceptar justo aportaciones en dinero o en especie de alguna persona o institución extranjera, ¿no? Entonces vemos que todas las personas que sean mexicanas, nacionales y ciudadanas, mayores de 18 años y que tengan una forma honesta de vivir, pues pueden justo hacer esta asociación o un partido político. Ahora bien, pues podría preguntarse, ¿no? Oye, pues entonces una persona que pues moralmente se tache en la generalidad de que pues no tuvo un modo honesto de vivir en forma anterior, pues no podría formar un partido político. En teoría, no. Sin embargo, demostrar que no ha tenido una forma honesta de vivir se debe de hacer ante alguna autoridad, por ejemplo, judicial o jurisdiccional. Es decir, por ejemplo, ante alguna denuncia ante el Ministerio Público, que se siga en un procedimiento jurisdiccional y que termine en una sentencia. Esa sentencia es la única forma de demostrar jurídicamente que esta persona no tiene un modo honesto de vivir. Es decir, aun cuando la generalidad está expresando que a lo mejor esta persona no tuvo la mejor expresión en su vida pública en forma anterior, pues solamente queda ante un juicio social y no ante un juicio jurídico. Lo que importa a este artículo, a este derecho de asociación de las personas ciudadanas mexicanos, es que ante una autoridad judicial, jurisdiccional, se demuestre que esta persona no ha tenido una forma honesta de vivir. Bien, este es el apartado justo de los derechos políticos. Ahora, vamos a los derechos electorales y participativos. Como les comenté en un principio, este tema parece un poco fácil, pero a la vez se va complicando conforme vamos avanzando en el tema. Ya vimos en un primer momento, bueno, ¿quién es una persona nacional mexicana? ¿Quién es una persona ciudadana mexicana? Ok, y ahora estas personas tienen derechos y obligaciones. ¿Cuáles son? Bueno, ya vimos dos grandes apartados y ahora vamos a entrar a otro, los derechos electorales y participativos. Y en estos derechos electorales y participativos vamos a tener 4 grandes apartados que a la vez les voy a dar unos pequeños tips que quizá a las autoridades de toda la República Mexicana pues no lo tengan muy presente, pero hay un gran poder en el pueblo, en la ciudadanía mexicana que no ha querido ejercer y que a la vez está un poquito cortado porque también se necesita mucho apoyo de partidos políticos. Pero vamos a entrar un poquito a los temas y vamos a entrar primero al derecho al voto. Bueno, el derecho al voto es un derecho, o el derecho al sufragio es un derecho que es un derecho humano, que al final del día lo reconocen varios tratados internacionales, entre ellos, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y vamos a tener que este derecho al voto es un derecho obligación. ¿Por qué? Porque también lo vamos a encontrar en nuestra Constitución como una obligación de las y los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, vamos a hablar ahorita sobre su aspecto como un derecho, como aquella facultad o prerrogativa que tiene justo la persona nacional mexicana. Vamos a dejarlo un poquito en una facultad. ¿Por qué? Porque es una facultad que deriva justamente de esta norma, pero a la vez también al momento de ser un derecho humano se puede volver una prerrogativa porque es inherente a las personas. Ya un poquito jugando con los términos jurídicos, ¿no? Entre la diferencia entre una facultad y una prerrogativa, un poquito justo de este lenguaje técnico de las y los abogados, pero como estamos ante un público que es general, que no es justo especializado en el tema jurídico, sino que es un público que justo quiere conocer todos estos derechos y obligaciones, vamos a dejarlo un poquito en general, que solamente es aquello que la ciudadanía puede exigir ante el Estado mexicano, ¿no? Y lo que puede exigir la ciudadanía es justamente ejercer este voto. ¿Qué significa ejercer el voto? Bueno, que se lleven a cabo convocatorias en forma periódica y auténticas para cambiar a nuestras personas representantes. Y a la vez que este voto sea universal, es decir, que todas las personas en el Estado mexicano puedan ejercerlo. Bien, aquí otra pregunta. Bueno, me estás diciendo que todas las personas, pero justamente me están diciendo que solamente las personas mayores de 18 años o las personas con una credencial para votar pueden ejercer este derecho al voto. Es cierto. Aún en los derechos humanos hay ciertas cosas que se pueden, digamos,
restringir, o quizá la palabra no se llame restringir, sino que se puedan ejercer con ciertas particularidades. Y esas particularidades, como lo hemos visto, es un derecho que solamente tiene la ciudadanía. Por lo tanto, solamente la tienen las personas mayores de edad y que tengan justamente una forma honesta de vivir, pero vamos a dejar un poquito aparte justo este aspecto de una forma honesta de vivir y vamos a enfocarnos justo únicamente en que solo lo pueden ejercer las personas mayores de edad. Y bien, ¿qué es lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana en materia de derechos humanos sobre este derecho? Bueno, que el sufragio tiene que ser universal, que todas las personas de 18 años, a través de un territorio, a través de un estado, por ejemplo, el Estado mexicano, lo tengan que ejercer. ¿Qué hace entonces esta obligación? Bueno, que nosotros le podemos pedir al Estado mexicano, oye, ¿sabes qué? Yo vivo en un lugar muy apartado y necesito que me pongas una casilla especial justamente en esta parte del territorio, porque me es muy difícil ir ante las casillas que tú tienes. Entonces, por eso existen justo todas estas otras formas de votar, como por ejemplo las casillas especiales, ¿no? Ahora bien, la segunda es que sea un sufragio secreto. ¿Por qué? Porque hemos visto en forma histórica que cuando la persona ejerce o la persona expresa por quién ha votado, bueno, pues que en forma general encontramos un linchamiento social, ¿no? Cuando no estás justo con el candidato o la candidata que las demás personas están llevando a cabo, ¿no? Le están dando su confianza o su voto. Entonces, lo importante es que sea un voto secreto, ¿por qué? Porque a la vez también esto previene que el Estado o las autoridades del Estado mexicano, que a lo mejor van a salir de la gobernatura, de la presidencia, del Senado, de la República, pues puedan ejercer un conflicto, un ejercicio coactivo en tu voto, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues exige que sea justo este voto, un voto secreto. Ahora bien, que lo ejerzan por igual todas las personas y que sea un voto popular. Lo que importa es que la mayoría o la gran parte de la ciudadanía logre ejercer este voto. ¿Por qué? Porque una democracia se realiza justo con la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana debe ser lo mayor posible. En este aspecto, por ejemplo, algo que siempre me gusta proponer es que todas las votaciones siempre sean mínimo con la participación o con el voto del 50% de todas las personas que pueden votar, es decir, que todas las personas que estén en la lista nominal. Entonces, este derecho a voto, justo como lo he expresado, es la capacidad de elegir a nuestras personas representantes, ya sea por forma directa o forma indirecta, como por ejemplo lo hemos visto apenas hace unas semanas con los Estados Unidos norteamericanos, que ellos ejercen su voto en una forma indirecta, que votan por estos representantes, que a la vez votan por quién es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Este colegio electoral. Pero pues bueno, esto será justamente otra conversación. Entonces, el derecho al voto significa que tú puedas elegir a tus representantes, ya sea en forma directa o en forma indirecta, siempre en forma periódica, es decir, nuestra Constitución y todas las constituciones de los estados establecen en qué momento se van a elegir a todas las y los representantes que sean auténticas, es decir, que se respete tu voto y que a la vez tenga ciertas particularidades, como por ejemplo que todas las personas puedan votar, por las personas mayores, que sea un voto secreto a efecto de evitar alguna cuestión que te puedan forzar a votar por cierta persona, cierto partido político, cierta asociación, etcétera, dependiendo del tipo de elección y dependiendo del estado o de la entidad federativa, por ejemplo, en la que te encuentres, ¿no? Entramos justo ahora a un tema que considero de gran importancia para la ciudadanía, que no ha ejercido como se debería de ejercer y que a la vez tiene sus pequeños tropiezos en nuestra constitución, en nuestra regulación mexicana, porque la iniciativa ciudadana debería de tener mucho mayor poder de que las y los ciudadanos realmente puedan votar por aquellas leyes, ordenamientos jurídicos que ellos quieran que nazcan en el Estado mexicano. Vamos a ver por qué. Bueno, la iniciativa ciudadana lo primero que requiere es que el 0.13% de la lista nominal, es decir, de aquellas personas que tengan su credencial para votar, que sean mayores de edad y que tengan sus derechos para el voto,
lo pida. ¿Ante quién se debe de pedir? Bueno, ante el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son aquellas cuestiones sobre las cuales se puede hacer una iniciativa ciudadana? Las vamos a encontrar que solamente son aquellas que son facultades del Congreso de la Unión. Estas facultades se encuentran establecidas en el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas, uno es cuánto presupuesto se puede tener para poder solventar los gastos del Estado mexicano. Sí, las y los ciudadanos podemos hacer iniciativas respecto de este tema. Y la segunda, que quizá es muy escabroso para justamente nosotros nuestras personas como autoridades, es que también entre las facultades del Congreso está crear o suprimir ciertas autoridades. Entonces también la ciudadanía puede votar sobre esto. Otra cosa es sobre la creación de algunas entidades federativas, la supresión de algunas entidades. Es justo, por ejemplo, vamos a decirlo en forma bajita, si quieren crear alguna entidad federativa más, pues la pueden hacer mediante una iniciativa ciudadana. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer estas iniciativas ciudadanas? Bueno, lo primero es que se entregue por escrito. Yo lo entrego por escrito, ¿ante quién? Ante el Congreso de la Unión, ya sea ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, cualquiera que ustedes elijan. La segunda es que ya tengan la identificación, las firmas, la copia de la credencial del elector, ya sea expedida por el INE o por el IFE, que justo formen este 0.13% de la lista nominal. La otra es que justo expresen el nombre y el domicilio de una persona representante, porque como vemos, pues el 0.13 son muchísimas personas, entonces tienen que nombrar a un solo representante. Y uno de los aspectos que quizá me parece un poquito no necesario, pero que al final de cuentas la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión lo piden, es que en todas las hojas tengan el nombre de la iniciativa, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo ya tengo mi 0.13% de la lista nominal, ya junté mis firmas y todo. Bueno, pues voy ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir la Cámara de Diputados. Bueno, ya la persona que presida justamente esta Cámara de Diputados me dice, ok, gracias, recibo. Recuerda, todo derecho, o como lo vimos en el derecho de petición, háganlo por duplicado. ¿Por qué? Porque le van a acusar de recibido. Muy bien, te acuso de recibido, aquí tienes, y pues vamos a entrar con la iniciativa popular, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la Cámara de Diputados? Bueno, le tiene que avisar al Instituto Nacional Electoral, ¿sabes qué? Me presentaron esta iniciativa, por favor verifica que sí sean correctas y que sí estén el 0.13 de esta lista nominal. Bueno, el INE revisa por 30 días máximo si se encuentra el 0.13% de esta lista nominal, si están estas firmas, si son personas que realmente estén en esta lista, etcétera. Y le dice, ¿sabes qué? Cámara de Diputados, sí son, ¿no? Bueno, en caso de que no sean, pues hasta ahí termina el asunto, pues se archiva. En caso de que sí sea, lo que pasa es que le dicen a la Cámara de Diputados, ¿sabes qué? Es cierto, sí está el 0.13%. Bueno, la Cámara de Diputados lo turna a la comisión que sea, a la comisión, por ejemplo, un aspecto constitucional ante la Comisión de Derecho Constitucional, y la comisión ya lo revisa, ¿no? Lo revisa, hace el dictamen, lo envía al Pleno, el Pleno lo vota y lo manda a la Cámara Revisora, es decir, a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadoras igual lo manda ante sus comisiones, hace el dictamen, lo manda al Pleno, el Pleno lo vota, lo aprueba y ya lo manda al Ejecutivo Federal para que pueda publicarlo, o en su caso pueda ya sancionarlo, ¿no? ¿Cuál es el aspecto que a mí no me parece, o no me termina de convencer? Bueno, que aun cuando se exige que esté el 0.13% de la lista nominal, al final del día esta iniciativa va a quedar en meras ilusiones si no se cuenta con el respaldo de los partidos políticos que integran el Congreso de la Unión, porque al final va a tener que ser votado justo por nuestros representantes. Aun cuando la ciudadanía ya haya expresado su voluntad en forma directa mediante esta petición, que quieren que esa ley nazca en el Estado mexicano. Entonces,
A mi parecer, si me preguntaran, ¿qué aspecto se debería de mejorar? Bueno, uno, que se exija que sí, ok, a lo mejor está bien el punto 13%, no nos metamos en problemas y no queramos poner más requisitos. El requisito sería que ya cuando se presenta ante el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión, al momento de decir la INE, ¿sabes qué? Verifica si está el punto 13% de la lista nominal, y el INE lo verifique, bueno, pues llame a votación. Al momento de llamar a votación, pues justo que se requiera que participe el 50% de la población que se encuentra en la lista nominal a favor de esta iniciativa. En ese momento ya toda la ciudadanía mexicana, por ejemplo, podría votar a favor de esta iniciativa y ya no tendría que pasar por el Congreso de la Unión porque ya está ejerciendo en forma directa este voto. Esto, claro, si a mí me preguntaran, ¿no? Entonces, ya vimos varios aspectos. Uno, los derechos políticos, y ahorita estamos justamente con los derechos electorales participativos. Hasta aquí tenemos como derecho electoral el derecho al voto y el derecho a iniciar leyes. Ahora bien, vamos a pasar a otro apartado que justamente suscitó mucha controversia en meses pasados, que es la consulta popular. Una consulta que, a mi parecer, la Suprema Corte de Justicia se hizo un poquito bolas, se ejerció un poquito en forma no adecuada, podríamos decirlo, y vamos a entrar al por qué. Bueno, hay que dejar algo claro. La consulta popular sí es obligatoria para todas las autoridades, siempre y cuando participe el 40% de la lista nominal. Otra vez, ¿qué es la lista nominal? Bueno, es aquella lista en la cual se encuentran todas las personas mayores de 18 años que tienen su credencial para votar. Al momento de votar, estas personas, bueno, ya es obligatoria para todas las autoridades. En este caso, por ejemplo, sin meternos mucho al tema, ¿qué es lo que se va a votar en la próxima consulta popular? Si usted está de acuerdo en que se inicien juicios en contra de autoridades que hayan participado en ciertas, bueno, la pregunta no quedó muy clara. Siendo sincero, si cualquier persona lee la pregunta que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún para las personas que son abogadas o que se dedican al mundo jurídico, aún hay ciertos aspectos que quedan muy amplios, que no sabes, bueno, que creo que dice que hayan realizado políticas públicas. Bueno, políticas públicas es hasta poner justamente algunos apoyos para personas con discapacidad. Entonces, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que creo que no hicieron bien su trabajo en estos apoyos para personas con discapacidad, bueno, pues también se le podría juzgar, ¿no? Claro, esta pregunta dejó muy amplio el tema, pero bueno, esto ya generalmente divago. Pero bueno, vamos a regresarnos al tema. Entonces, la consulta popular es justamente esta participación que se le pregunta a toda la ciudadanía si está de acuerdo con un tema que es de trascendencia nacional. ¿Cuál es la trascendencia nacional o cuáles son los temas de trascendencia nacional? Bueno, vamos a tener dos aspectos. Uno, que repercute en la mayor parte de la República Mexicana, y dos, que sea significativa para la población. En este caso, por ejemplo, la próxima consulta popular es algo que impacta en la mayor parte de la República Mexicana. Bueno, quizás sí, quizás no, dependiendo de qué tipo de autoridad vaya a ser, ¿no? ¿Es algo que impacta en forma significativa en la población? Sí, porque al final de cuentas, pues es un derecho de toda la ciudadanía que aquella persona que no obró bien durante su mandato, pues realmente rinda cuentas, ¿no? Y esa forma de rendir cuentas es ante un juicio, ante la investigación de las autoridades. Sin embargo, esa investigación de las autoridades se tiene que dar de oficio, no necesita una consulta popular, no necesita que la ciudadanía vote por sí o por sí no, sino que todas las autoridades que se dedican justamente a la persecución de estos delitos, pues tienen que hacerlo justamente porque pues es su obligación. Ahora bien, como les digo, la próxima consulta popular, supongamos que participa el 40% de la lista nominal. Y dicen que no se persiga. Bueno, entonces, pues quedaría impune ciertos delitos.
o no quedarían impunes. Entraremos ya justamente un debate entre las obligaciones del Estado mexicano a reparar los daños respecto a todas las violaciones que hayan hecho las autoridades, etcétera, pero justamente como les dije en forma anterior, bueno, pues no nos metamos mucho en tema de esta próxima consulta popular, porque pues ya sería un tema un poquito más específico para entrar a sus particularidades, etcétera. Vamos a concentrarnos únicamente en el aspecto de la consulta popular. Entonces, recapitulando, la consulta popular, para ser obligatoria para todas las autoridades y que lo puede ser, es que participe el 40% de la lista nominal. Segundo, ¿cuáles son los requisitos para que se haga una consulta popular? Bueno, que sea de trascendencia nacional. ¿Qué significa que sea de trascendencia nacional? Bueno, que impacte en la mayor parte del territorio mexicano o que sea significativo para la población. ¿Qué cosas no se pueden consultar? Bueno, restricciones a derechos humanos. Los principios que consagra, por ejemplo, nuestra Constitución. La materia electoral, es decir, por ejemplo, si quieren que haya reelecciones o no reelecciones, o si quieren que alguna persona se mantenga en el poder, bueno, eso no se puede consultar por lo consagra nuestra Constitución, ¿no? La seguridad nacional, aspectos de la seguridad nacional o aspectos de las Fuerzas Armadas. Tampoco nosotros podemos hacer una consulta popular respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está comandante Cienfuegos, respecto de si realmente se le puede juzgar, no se le puede juzgar, etcétera, eso no puede ser materia de consulta popular. Ahora bien, esta forma de hacer consultas populares tiene muchas formas de iniciarse. Una puede ser por el Ejecutivo Federal, otra puede ser por el Congreso de la Unión y otra puede ser por las y los ciudadanos. Para que sea iniciativa de las y los ciudadanos hacer una consulta popular, lo que se requiere es que el 2% de la lista nominal lo solicita ante el Congreso de la Unión. ¿Y quién califica esta trascendencia? Bueno, la califica la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si hayan visto un poquito, y haciendo un paréntesis, no sé si hayan visto un poquito la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahí se tropezó un poco sobre quién calificaba la trascendencia o quién no calificaba la trascendencia, y la respuesta correcta es únicamente cuando la iniciativa la presentan las y los ciudadanos puede calificar la trascendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando la presenta el Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, no la califica la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahí la Suprema Corte no se tuvo que meter en ningún problema y no tuvo que haber tocado ese tema. Pero justamente, como les digo, es otro verbario cultural, otro paréntesis. Bien, vamos a ver cuál es el proceso para que se lleve a cabo esta consulta popular. Perdón. Bien, para que se lleve a cabo esta consulta popular, las y los ciudadanos o la ciudadanía en general tiene que ir ante cualquier Cámara del Congreso de la Unión, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Así, tiene que presentar su petición para hacer esta consulta popular. La persona que presida la Cámara ante la cual se presentó, es decir, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, tiene que expedir una constancia. Esta constancia se tiene que expedir en no más de 10 días a partir de que las personas fueron ante esta a decir, ¿sabes qué? Queremos hacer una consulta popular. Bueno, esta acta que les va a dar el presidente o la persona que presida la Cámara se llama aviso de intención. Con este aviso de intención se les tiene que otorgar un formato a las personas a efecto que recaben firmas. A ese momento las personas ya pueden empezar a recabar las firmas y se tienen que presentar después otra vez ante esta Cámara con las firmas ya realizadas. Con las firmas ya recabadas, la Cámara va ante el Instituto Nacional Electoral a pedirle que verifique justamente que sí sean las firmas adecuadas, el número adecuado, y el INE tiene 30 días naturales para determinar si sí son las firmas y si sí es el número de las firmas. Si no es el número de las firmas, o si no cumple, o si son, por ejemplo, firmas falsas, o no están bien dadas las copias de las credenciales de elector, etcétera, bueno, va a decir, ¿sabes qué? No cumple los requisitos que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, por favor, archiva este asunto y hasta aquí terminamos. Ok, se terminó. En caso de que sí cumpla estos requisitos,
Bueno, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores le dice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oye, ¿sabes qué? Tengo esta iniciativa para hacer una consulta popular que presentaron la ciudadanía. Por favor, puede revisar la pregunta y si sí es realmente de trascendencia nacional. Ah, ok, ya la Suprema Corte de Justicia lo recibe y en un máximo, bueno, en máximo 20 días naturales, tiene que verificar que sea de trascendencia nacional, otra vez que impacte en la mayoría de la República Mexicana o que sea de trascendencia para todas las personas y que tiene que verificar la pregunta. La pregunta tiene que ser una pregunta que no lleve a confusiones. Repito, y haciendo un brevario cultural, algo totalmente contrario a lo que hizo en esta pequeña consulta, en esta anterior dictaminación de la consulta popular. Ah, bueno, si ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si es algo de trascendencia nacional y ya determinó cuál es la pregunta, ah, bueno, le aviso a la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, la que me haya notificado, que sí es constitucional. Entonces, si sí es constitucional, pues la Cámara lo publica dentro de la Gaceta Parlamentaria y se expide una convocatoria para que todas las personas puedan votar en esta consulta popular. En caso de que sea inconstitucional, de igual forma se avisa a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores que no es constitucional la pregunta, es decir, por ejemplo, si queremos preguntar sobre alguna restricción a derechos humanos, que como ya se vio antes, no es una materia que se pueda consultar, ah, bueno, sabes que es inconstitucional y por lo tanto se pide que se archive esta consulta y pues ya hasta ahí se queda el asunto. Bien, ahora vamos a pasar a otro derecho que tienen las y los ciudadanos mexicanos, que tiene la ciudadanía mexicana. Y es la revocación del mandato. La revocación del mandato es constitucional, sí, ya está en la Constitución. ¿Cuándo se puede ejercer según nuestra Constitución? Bueno, los 3 meses siguientes a los terminados los primeros 3 años de gobierno del Ejecutivo Federal. En ese momento, las ciudadanas y los ciudadanos pueden empezar el proceso de revocación de mandato. ¿Qué se requiere para iniciar este proceso de revocación de mandato? Ah, bueno, que se presente esta solicitud por el 3% de la lista nominal en por lo menos 17 entidades federativas, es decir, 17 estados de la República Mexicana, y que a la vez cada entidad federativa tenga un 3% mínimo de firmas, es decir, por ejemplo, no sé, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Yucatán, etcétera. Bueno, en cada una de estas entidades federativas tienen que tener 3% de las personas que vivan en estas entidades, tienen que firmar la petición y a la vez, entre todas, tienen que hacer un 3% de toda la lista nominal. Para juntar estas firmas se tiene solamente un mes. Después de que las y los ciudadanos hayan dicho, ¿sabes qué? Quiero iniciar nuestro proceso de revocación. Ah, bueno, aquí tienes tu formato, reúne tus firmas y tienes solamente un mes para juntarme estas firmas. Ok, supongamos que se juntaron todas estas firmas. Ah, bueno, las vuelvo a presentar. Una vez que las presento y se verifica que realmente hayan sido el 3% de toda la lista nominal y las 17 entidades federativas junten cada una el 3%, ah, bueno, dentro de los siguientes 30 días tengo que llamar a una convocatoria a efecto de que toda la ciudadanía de toda la República Mexicana vote por la revocación del mandato. Ok, ya hice mi convocatoria. ¿Cuándo se va a llevar esta votación? 90 días después de que se haya publicado la convocatoria. Y siempre debe de caer un domingo, pero que sea un domingo que no sean elecciones normales, es decir, elecciones para diputadas, diputados, senadoras, senadores, la persona que va a ejercer el Ejecutivo Federal, los ejecutivos de las entidades federativas, etcétera. Siempre y cuando no haya estas elecciones normales o naturales, debe de caer un domingo. Si los 90 días son ese domingo, bueno, nos esperamos al domingo que sí. Ok, ahora, para que el proceso de revocación sea válido, debe de votar por lo menos el 40% de la lista nominal, es decir, de todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que tengan su credencial de elector y que justamente ejerzan este voto.
Y para revocar el mandato del Ejecutivo Federal se requiere que el 50% más uno de las personas que hayan votado digan que hay que revocarle este mandato. Solamente así se puede llevar la revocación de mandato. Y como lo vimos, solamente pueden participar las y los ciudadanos mexicanos y es un derecho. ¿Por qué? Porque ellos pueden pedirlo y ejercerlo. Llevamos ya justamente derechos políticos y derechos electorales participativos. Como les comenté y como les repetí hace rato, pues es un tema que al final, que en principio podría decir, bueno, derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero ya cuando entramos a las particularidades de cada derecho, pues empezamos a ver que pues sí tienen sus particularidades, sí tienen sus complejidades. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana, que al final de cuentas les digo que podría verse muy bonito en papel, pero pues en la realidad pues es muy difícil que una iniciativa ciudadana pues se lleve a cabo, ¿no? Iniciativas o ejemplos de iniciativas ciudadanas que pues han prosperado, pues los hemos visto en Jalisco y los hemos visto con la ley Olimpia, que al final de cuentas las atrajo un partido político y justamente las fue apoyando un partido político, ¿no? Pero pues como les decía, si no las apoyan los partidos políticos, pues puede quedar en letra muerta estos derechos o este derecho de la iniciativa ciudadana. Ahora bien, vamos a pasar ya justo a nuestro tercer apartado de derechos. Ya vimos derechos electorales, ya vimos derechos participativos y derechos políticos. Ahora bien, vamos a entrar a los derechos laborales. Y nuestros derechos laborales lo que establece es que solamente las personas ciudadanas, si bien cualquier persona mexicana y cualquier persona por ser un derecho humano se puede dedicar a cualquier tipo de trabajo que a ella le convenga y que sea lícito, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que hay ciertas funciones que solamente están realizadas o apartadas para las personas ciudadanas mexicanas. En forma general, si bien es cierto que solamente la pueden realizar las personas ciudadanas mexicanas, como vimos, para ser ciudadana mexicana se requiere que sea nacional y para ser nacional se puede tener dos formas, por nacimiento o por naturalización. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña conjetura, unas pequeñas letras pequeñas justamente, que es, bueno, sí son para la ciudadanía mexicana, pero solamente para aquellas personas que sean nacionales por nacimiento. Es decir, aun cuando seas ciudadana mexicana, se te restringe un poquito más este derecho a dedicarte a estas funciones, porque solamente puedes ser ciudadana mexicana si eres nacional por nacimiento. ¿Cuáles son estas funciones que realmente se necesita ser nacional por nacimiento y que, claro, solamente se pueden ejercer después de los 18 años y algunas, por ejemplo, después de los 35 años, como por ejemplo las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, es el Ejecutivo Federal que se repite que sea nacional por nacimiento, las personas que configuren el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que sean nacionales por nacimiento, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual se pide que sean nacionales por nacimiento, la persona titular de las fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, tiene que ser una persona ciudadana mayor de edad, pero que a la vez sea nacional por nacimiento, es decir, que haya nacido en territorio mexicano o que sea hija o hijo de algún padre o madre o persona progenitora que sea nacional mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, ¿no? Son las únicas formas en las que justamente es nacionalidad. Y la última función es justamente que sea secretaria de despachos, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Solamente pueden acceder a ser secretarias o secretarios de gobernación aquellas personas que sean ciudadanas, es decir, mayores de edad, pero que sean nacionales por nacimiento. Y bien, vamos a pasar al último apartado de los derechos de la ciudadanía mexicana, que es el derecho bélico. ¿Qué significa este derecho bélico? Bueno, que puedas tomar las armas
en algún conflicto nacional o internacional. Aquí hay un cierto apartado que también se le permite a los extranjeros, a las personas extranjeras, tomar las armas por parte del Estado mexicano. Y es cuando hay una guerra internacional, el país cobeligerante, es decir, que esté unido a nosotros en la guerra, también puede tomar las armas mexicanas para combatir en esta guerra internacional. Ahora bien, vamos a analizar. Si bien es un derecho que tienen las personas nacionales mexicanas, ¿cómo se puede ejercer este derecho, no? Lo primero es hablar de ciertas particularidades. Los derechos bélicos se pueden ejercer tanto en las Fuerzas Armadas como, por ejemplo, la milicia, la Fuerza Naval, la Guardia Nacional, etcétera, en tres formas. En personas activas, que son las personas que tienen 18 años, que, por ejemplo, cuando prestas tu servicio militar, eres una persona activa. La segunda es la primera reserva. La primera reserva son aquellas personas que tienen máximo 30 años de edad. La segunda reserva, las personas que tienen máximo 40 años de edad, y se establece que la Guardia Nacional puede ser integrada por personas hasta de máximo 45 años de edad. Sin embargo, también vemos que todas las personas que tengan entre 18 y 30 años, o bien cuando así lo expresen y lo quieran, entre 16 y 45, pueden ser personas voluntarias que estén en activo. Es decir, aun cuando no seas una persona que esté inscrita ante alguna institución militar, institución naval o ante la Guardia Nacional, que no formas parte de esta, puedes ir como voluntario a formar parte de esta Fuerza Armada, ¿no? Y justamente estas armas, estas Fuerzas Armadas, puede ser parte de ellas aun cuando seas nacional por nacimiento o por naturalización. Es decir, aquí sí se cumple que solamente te pidan que seas persona ciudadana mexicana, es decir, que seas nacional con mayoría de edad y justamente una forma honesta de vivir. Entonces, este es el apartado de cuáles son los derechos bélicos de la ciudadanía. Únicamente las personas nacionales mexicanas pueden tomar las armas para luchar a favor del Estado mexicano, y solamente las personas extranjeras cuando esta guerra internacional se lleve al lado de otras naciones. Por ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial México acepta o entra a esta Segunda Guerra Mundial, bueno, pues nosotros o el Estado mexicano se conforma de parte de la fuerza aliada, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, y pues justamente las personas inglesas, las personas norteamericanas, podrían haber ingresado a las fuerzas mexicanas a tomar parte de esta guerra y justamente combatir. Bien, como vimos, los derechos son varios, son bastantes, y podemos resumirlos en estos apartados: derechos políticos, derechos electorales participativos, derechos laborales y derechos bélicos. Y pues entre ellos se encuentra el derecho de la iniciativa ciudadana, el derecho de el voto, el derecho de formar partidos políticos y el derecho, por ejemplo, a quitar a nuestro Ejecutivo Federal, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar ahora a las obligaciones. Y justamente las obligaciones de la ciudadanía, vamos a encontrar que se encuentra la primera es inscribirse ante el catastro o el Registro Nacional de Ciudadanos. Aquí las personas podrían preguntar, oye, en primer lugar, ¿qué es una obligación? Bueno, una obligación es aquel vínculo que te ata a que tú tengas que hacer, dejar de hacer o prestar algo. En este caso, por ejemplo, inscribirse en el catastro. Bueno, ¿qué pasa si no te inscribes en el catastro? Bueno, tu derecho de propiedad no puede ser ejercido ante terceros. Al momento de no ser ejercido de terceros, pues no se te reconoce ese derecho de propiedad. La segunda es que es tu obligación inscribirte ante el Registro Nacional de Ciudadanos. Y muchas personas podrían pensar, oye, jamás he escuchado el Registro Nacional de Ciudadanos. Y pues la verdad es que en forma o en manera formal no existe el Registro Nacional de Ciudadanos, sino lo que se ha dicho es que este registro
es justo la lista nominal, es decir, es el registro que se tiene de todas aquellas personas que son mayores de edad y que se inscriben para obtener su credencial para votar. Ahora bien, la segunda obligación que se tiene es la de formar parte de los cuerpos de reserva, es decir, de ejercer sus derechos bélicos, y a la vez te obligan a formar parte de estos cuerpos de reserva. Es decir, a ti no te van a llamar a luchar en una guerra a lo mejor, solo si realmente es necesaria tu participación, sino que en primer lugar se llama justamente al personal en activo. Después van a utilizar a la primera reserva, que son las personas de hasta máximo 30 años de edad, la segunda reserva, que son personas de hasta máximo 40 años de edad. Nuestra siguiente obligación es la obligación de votar. Y esta obligación de votar, vemos que, como lo dije en forma anterior, es un derecho y una obligación. Es decir, nosotros tenemos justamente esta obligación de ejercer nuestro voto en forma directa o indirecta, en forma periódica, universal y secreta. Y la última es desempeñar cargos de elección popular. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si una persona primero quiere participar para ser presidenta de la República Mexicana, es electa y pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, bueno, ya fuiste electa, ahora tienes la obligación de ejercer este acto. Pero pues también vemos que al final del día, al momento de ser un derecho de las y los mexicanos, de todas las personas, un derecho humano de ejercer cualquier tipo de profesión o trabajo que nos convenga y que nosotros queramos en forma libre, pues también podemos presentar esta renuncia. Entonces, pues vemos que quizá las obligaciones no son tanto unas obligaciones, sino que puede ser más como un dicho general de la Constitución, que al final de cuentas lo único que importa son todos aquellos derechos que tenemos las y los ciudadanos mexicanos. Y pues bien, espero no haberme ido muy rápido, es un tema que puede dar para muchísimas intervenciones más, para muchísimo tiempo más. Sin embargo, quise condensar un poquito la información y establecer un poquito sobre todos los derechos y las obligaciones de la ciudadanía que se tienen y sobre todo entrar quiénes son las personas ciudadanas mexicanas y quiénes son las personas nacionales de nuestro Estado mexicano. Y pues yo hasta aquí dejaría justamente esta intervención, esperando que si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna participación que gusten tener, pues con mucho gusto estoy abierto a todo esto. De igual forma, también les proporciono con mucho gusto mi correo electrónico personal, que es adri.roldangonzalez15@gmail.com. Adri de Adrián, Roldán González son mis apellidos, 15@gmail.com, y con mucho gusto también estoy en contacto con todas las personas por ese medio. Pues bien, muchísimas gracias. Maestro, pues un gusto. La verdad, hoy mucha participación, muchas preguntas, todos muy interesados con el tema, pero sobre todo la forma tan magistral que la va usted exponiendo y haciendo algo que se perciba como fácil, pero sobre todo temas que es un reto que le lleguen a interesar a la ciudadanía, porque en realidad muchas veces cuando empezamos a hablar de derechos y obligaciones, pues es muy cierto que la gente le gusta en este sentido hacer a un lado estos temas, hasta en tanto no vean un agravio en su persona, ¿no? Como nos lo han plasmado aquí algunos de los compañeros, de los amigos que están participando. Y bien, pues entrando al tema de preguntas, maestro, para también no absorberle mucho de su tiempo después de esta, pues, excelente y magistral ponencia, le haríamos la primera pregunta que, bueno, independientemente de los saludos que le envían, ¿en qué consiste el derecho de las ciudadanas, de los ciudadanos a relacionarse digitalmente con el Estado? Ok. Adelante, maestro. Claro que sí, muchas gracias. El derecho de relacionarse digitalmente con las personas que ejercen el poder público es un derecho que se deriva justamente del gobierno abierto. El gobierno abierto lo que significa es que todas las personas que ejercen justamente este poder tienen que darle a las ciudadanías cuentas claras. Estas cuentas claras significa que cualquier persona puede acceder a esta información. Como lo vimos en la exposición, tenemos el derecho de petición. Entonces,
el derecho de acceder a esta información se puede dar mediante formatos electrónicos. En estos formatos electrónicos o medios electrónicos nosotros ejercemos nuestro derecho de petición y a la vez una obligación de las personas que ejercen el poder, que es un gobierno abierto, un gobierno de rendición de cuentas y que a la vez, pues como lo vemos, la soberanía reside justamente en las y los ciudadanos y son ellas quienes eligen a las y los representantes. Por lo tanto, todas las representantes tenemos la obligación de rendir cuenta ante ellos. Y tocando precisamente este tema, nos viene otra pregunta acá, que es la siguiente. ¿El derecho de petición puede ser limitado por alguna autoridad del gobierno, maestro? Sí, siempre y cuando sea, uno, por información que se encuentre reservada o que sea información confidencial, como por ejemplo en materia de seguridad nacional, no puede haber acceso a esa información. El segundo, por ejemplo, datos privados, como puede ser el teléfono particular de alguna persona, esa información tampoco puede ser accesible, a menos, por ejemplo, en un juicio en materia de alimentos, que las personas estén buscando justamente a esa persona deudora alimenticia, que pidan, oye, ¿sabes qué? Necesito que me informes cuál es el domicilio de estas personas ante varias instituciones. Ahí sí tienen la obligación de dar la información. Pero la forma concreta de no dar acceso a la información o de no dar paso al derecho de acceso a la información y derecho de petición es, uno, que sea información reservada, dos, que sea información confidencial, o tres, que sea materia de algún juicio o de algún recurso jurisdiccional. Bien, nos preguntan, en el contexto de comunidades que se rigen bajo el sistema normativo interno, es decir, de usos y costumbres, ¿cuál es el reto a vencer para que se instaure una cultura de respeto a los derechos políticos de las mujeres? Vamos ya entrando con temas también fuertes y legados. Adelante, maestro. Claro que sí. El principal obstáculo o lo principal que se debe de hacer es el querer de las autoridades. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos, bueno, voy a dejar pasar, perdón, pero es que tengo 6 gatitos y justamente uno está queriendo desde hace rato entrar a la cámara. En materia de derechos humanos, una obligación que tenemos todas las autoridades del Estado mexicano y que, por ejemplo, podemos estudiar justamente si solamente las obligaciones en materia de derechos humanos las tienen las autoridades o si realmente también las tienen las personas particulares. Y eso, por ejemplo, un poco se da en Alemania ya justamente estos estudios, pero vamos a dejarlo con solamente las autoridades del Estado mexicano tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Una obligación en esta materia es la protección de los derechos humanos. Esta obligación de protección es que todas las personas puedan ejercer realmente estos derechos. Entre estos derechos está el derecho a votar o los derechos políticos. En este caso, en el aspecto de comunidades y pueblos indígenas, las comunidades no pueden per se exigir que se le violente un derecho humano a una persona por su simple género, porque ya estaría violentando este derecho humano que a la vez ellos también tienen que reconocer, porque aunque sean pueblos y comunidades indígenas, son autoridades. Y al momento de ser autoridades, están obligadas a respetar estos derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo? Bueno, el querer de las autoridades externas, de exigirles a esas autoridades internas de los pueblos y comunidades indígenas a respetar los derechos y sobre todo los derechos de las mujeres, que es muy importante también en este ejercicio democrático conocer todos los puntos de vista, porque a través de todos estos puntos de vista se realiza mucho mejor esta participación democrática. Bien, maestro, y bueno, va otra pregunta, es un estudiante de Derecho, dice, cuando se reclama el derecho de petición en el juicio de amparo, ¿admite la procedencia de la suspensión? Ahí vamos a entrar en varios apartados. El primero es cuándo la suspensión es benéfica y cuándo no es benéfica. ¿Por qué? Porque uno, si nosotros estamos ejerciendo un derecho de petición y nuestro acto reclamado es que no nos han dado nuestro derecho de petición, pues la autoridad jurisdiccional debe entrar al fondo a efecto de que no se te vuelva a vulnerar ese derecho por parte de la autoridad. Es decir, si yo
hago una suspensión del acto reclamado a efecto de que te otorguen en ese momento la información, bueno, pues ya no tiene caso entrar al fondo del estudio del juicio de amparo y por lo tanto ya no puede emitirme sentencia que a la vez haría que esa autoridad ya no te vuelva a vulnerar ese derecho. Entonces es más preferible que se entre al fondo y que se ejerza justamente esa sentencia. Otro ejemplo claro de este beneficio es, por ejemplo, cuando las personas van ante el juicio de amparo porque no se les permite en su entidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, si yo hago la suspensión del acto reclamado y le ordeno al registro que permita este matrimonio, si lo ejercen, pues ya no tiene fondo el asunto. Entonces no puedo emitir mi sentencia para que, por ejemplo, en el caso de que las personas se divorcien en un futuro y se quieran volver a casar, pues ya no les vuelvan a decir, oye, ¿sabes qué? Pues no te puedes casar porque pues, son personas del mismo sexo. Entonces, ya omitiéndote tu sentencia, pues es mucho más benéfico que te emitan una sentencia de fondo que te emitan la suspensión del acto reclamado. Perfecto, maestro. Pues aquí nos pregunta Laura Hernández, maestro, ¿qué opinión le merece el que la mayoría de edad es a los 18 años? Pues bueno, un joven dándonos la respuesta en este tenor, y qué mejor que usted, maestro. Adelante. Es un tema muy controversial. Hay que ver que justamente este apartado de la mayoría de edad de los 18 años ya tiene mucho tiempo y que tenemos que entrar justo a estudiar el contexto social en el que nos desarrollamos. Por una parte, vemos que las y los jóvenes a una mucho mayor temprana edad ya están muy inmiscuidos en participaciones políticas, en redes sociales, en acceso a la información, etcétera. Entonces podrían ejercer quizá ya su derecho al voto o sus derechos plenos en una edad más temprana. Sin embargo, también tendremos que ver justo la maduración del cerebro, el aspecto psicológico y el aspecto médico. Respecto del aspecto psicológico y médico, los estudios nos dicen que el cerebro termina de madurar a los 25 años. Esta terminación de maduración lo que significa es que ya las conexiones nerviosas tienen una mayor recepción y por lo tanto nuestros procesos racionales ya son en mayor medida mucho mejores. Por lo tanto, desde mi punto de vista, quizá lo más benéfico es que se pusiera la mayoría de edad hasta los 25 años por una forma psicológica y médica y a la vez dotarle, en principio, de mayor acceso a la información y mayor educación a las personas. Es decir, para poder exigir que las personas realmente sean mayores de edad, lo primero que hay que hacer es darles educación. Y si yo ya estoy diciendo que la mayoría de edad se ejerce a los 25 años, pues a la vez implica una obligación del Estado. La obligación del Estado es que todas las personas realmente tengan educación, por ejemplo, primaria, secundaria, media superior y superior, para poder ejercer justamente su ciudadanía o su mayoría de edad en una forma consciente y racional. Pues maestro, deja usted un gran reto y una gran tarea, precisamente un tema que pareciera de no trascendencia cuando hablan algunos jóvenes de la mayoría de edad y que hoy ponen en este tintero en cuanto a la participación política que muchas veces también los jóvenes buscan en ser escuchados, tener esta apertura. El tema de los 18 años, cuando llegan a casa ya te dicen, tengo 18 años y aún no tienen todavía resuelto ni la parte del tema, algunos del bachillerato, y en este sentido te meten una polémica en el hogar. Hay también, así es maestro, pero fue excelente, le digo, nos ha dejado esta parte donde los jóvenes creo que nos da la oportunidad para un próximo debate, el tema de la mayoría de edad. Y bien, nos pregunta Jesús Paz, ¿existe diferencia entre los derechos humanos y los derechos ciudadanos? Porque en realidad sentimos que es lo mismo y que ninguno de ellos se respeta. Algo fuerte, pero qué mejor que usted para decirnos esta respuesta en cuanto a la pregunta, maestra. Claro que sí, con mucho gusto. Hablar del concepto de derechos humanos implica un gran reto, derechos de la humanidad en un sentido de un lenguaje mucho más incluyente. Hablar de derechos de la humanidad implica, uno, empezar por definir desde qué
teoría jurídica nos vamos a encaminar, es decir, desde una teoría positivista, desde una teoría naturalista, desde una teoría funcional, etcétera. Ahora bien, a la vez implica justo hablar sobre una teoría positivista incluyente, no incluyente. Eso significa sí, le damos punto de vista a la moral, no moral, etcétera, pero dejando aparte todo esto, porque nos podría llevar muchísimo tiempo. En forma general podríamos decir que los derechos de la humanidad son todas aquellas prerrogativas, es decir, todas aquellas cosas que nacen a partir de la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Igual otro apartado que implica mucha discusión, desde el aspecto teológico, el aspecto racional, el aspecto cultural, el aspecto funcional, el aspecto social, etcétera, porque pues, podemos definir la naturaleza humana desde muchos puntos de vista. Pero igual, en forma concreta, los derechos de la humanidad son aquellas prerrogativas, aquello que nace a partir de la naturaleza humana, que para mí es la capacidad de filosofar, la capacidad de ver cuál es el aspecto que sigue después de mi actuar. Por ejemplo, a mis alumnas y alumnos de los días sábados les ponía como ejemplo, y a otras personas también les ponía como, por ejemplo, que un animal que tiene hambre, pues bueno, caza la última gacela. Y pues cazó la última gacela y pues el animal satisfació su derecho de alimento. Sin embargo, las personas humanas saben que es la última gacela. Entonces, aun cuando tienen hambre, van a buscar otro tipo de alimentación porque saben que si cazan esa última gacela, pues acabó la especie, ¿no? Entonces, esa capacidad de filosofar es nuestra naturaleza. Ahora bien, los derechos de la ciudadanía son igual o distintos a esos derechos de la humanidad. En principio, son iguales. ¿Por qué? Porque todos los derechos de la humanidad son fundamentos para que todas las personas puedan ejercer su plan de vida. Entre ellos, por ejemplo, el aspecto del derecho al voto. Sin embargo, vamos a tener una cierta particularidad. No todos los derechos de la ciudadanía son derechos de la humanidad, porque no todos los derechos de la ciudadanía son esenciales para que la persona ejerza su plan de vida. Ejemplo, los derechos a tomar las armas no es un aspecto que todas las personas queramos ejercer en nuestro plan de vida, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser abogada o abogado y pues jamás quiero tocar una arma de fuego porque pues yo soy justamente una persona antibélica, ¿no? Antiarmas. Entonces, pues no es un aspecto que me inmiscuya. Entonces, algunos aspectos sí van a estar dentro de los derechos de la humanidad, por ejemplo, el derecho a ejercer el voto, pero otros aspectos no. ¿De qué depende si este aspecto es esencial para el plan de vida de cualquier persona? En ese aspecto, por ejemplo, el derecho a tomar las armas no es un aspecto esencial, por lo tanto no es un derecho de la humanidad. Bien, maestro, pues son muchísimas las preguntas que hay en relación a este tema, ¿no? Que el interés, la verdad, es amplio, es bastante, y pues me voy a permitir, maestro, si su tiempo también nos lo concede en este sentido, hacerle una última pregunta y pues bueno, también atendiendo a sus tiempos y a los compromisos que usted tiene. Nos pregunta también otro estudiante de la Facultad de Derecho, ¿el juicio de amparo es procedente en contra de alguna de las obligaciones que establece el artículo 36 de la Constitución Federal? Aquí habría que definir cuál es nuestro acto reclamado, porque, por ejemplo, al momento de hablar de obligaciones, en ese momento las personas que están obligadas son las personas ciudadanas mexicanas. En ese caso, pues el juicio de amparo no podría proceder ante alguna cuestión que las personas ciudadanas no quisieran ejercer. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista de los derechos de las personas ciudadanas, quienes tienen las obligaciones son las autoridades, por ejemplo, de respetar nuestro derecho al voto, de respetar nuestro derecho a la asociación. Ahí sí sería viable el juicio de amparo. Sin embargo, en caso contrario, en el caso de las obligaciones, pues quien tendría que ir, por ejemplo, ante el juicio de amparo, pues sería quizá otra persona particular en contra de un acto de un particular, por ejemplo,
oye, ¿sabes qué? Juez de distrito, mi vecino no ejerció su derecho al voto, su obligación al derecho al voto, entonces, pues ahí, ¿cuál sería el acto reclamado? Entonces, en materia de obligaciones, no es procedente el juicio de amparo, pero en materia de derechos, sí es procedente el juicio de amparo. Bien, maestro, pues nosotros encantados, servidora, de seguirlo escuchando, de seguir atendiendo todo este conocimiento que usted el día de hoy nos comparte, pero pues bueno, tenemos que concluir, tenemos que dar por terminada esta tarde tan amena, tan grata, pero sobre todo de mucha riqueza en conocimiento, no solo jurídico, ¿no? Sino en esta parte ciudadana que nos obliga y nos compromete a seguirnos preparando y actualizando, y algo que usted, si bien le atribuye esa parte de que sea en los jóvenes una mayor preparación y conocimiento, lo cierto es que desde los espacios que estamos como servidores públicos también estamos obligados a seguirnos preparando y capacitando. Pues, maestro, me gustaría en este sentido, para ya concluir, pues escuchar alguna reflexión en torno a esta tarde, en torno a estar, si bien está usted en este momento a través de redes sociales a nivel nacional y demás, vemos que se sigue compartiendo en nuestra página y demás, pues bueno, hoy es un gusto tenerlo pues en forma virtual desde nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, es donde el día de hoy a través de su plataforma en nuestro municipio estamos compartiendo esta actividad. Pues adelante, maestro, con su reflexión o conclusión al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues en un primer momento, pues agradecer justamente al municipio, agradecerle a usted de nueva cuenta la invitación, este espacio que me brindan y que me permiten expresar justamente todos estos aspectos de los derechos y obligaciones de y los ciudadanos mexicanos, de la ciudadanía. Y únicamente para terminar justo esta exposición, esta charla, esta plática tan amena que he tenido, y a la vez agradecerle a todas las personas que nos regalaron un poquito de su vida, porque al final de cuentas el tiempo es vida, y el que hayan estado en esta conferencia es una cosa de agradecer, porque pudieron estar haciendo otras cosas, pero pues siempre se agradece que hayan compartido estos momentos de su vida con nosotros, con estas personas. Y para redondear esta pequeña charla sobre los derechos y obligaciones, podríamos decir que en realidad las y los ciudadanos únicamente tienen derechos y en sí no tienen obligaciones más que la de inscribirse en el registro catastral. ¿Por qué? Porque pues a través de esta se ejerce el derecho de propiedad ante terceros. En cambio, todas las demás obligaciones que nos establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no son obligaciones per se, porque no tienen ninguna sanción ante ello. Es decir, si yo no ejerzo mi voto, no se me quitan mis derechos electorales participativos. Si yo no me registro ante en la lista nominal, pues no existe ninguna sanción si yo no saco mi credencial de elector. Si yo no tomo las armas, quizá tampoco puedan obligarme en alguna forma a ejercer justamente este derecho. Entonces, pues al final del día, las personas ciudadanas mexicanas tienen más derechos y solamente una obligación. Y pues de nueva cuenta agradecer al municipio, agradecer a la licenciada Mirna López Torres, a todas las personas que también hacen posible justamente este espacio, Ana Miguel, Alejandra Mora, Alexandro, y a todas las personas que están atrás de todas las pantallas, de todos los dispositivos electrónicos, pues escuchándonos, y pues muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias, licenciada Mirna. Gracias, maestra Diana. Y pues bueno, seguimos resaltando esta parte para concluir que el tema y alcanzar la mayoría de edad, consideramos que debemos insistir y entender que es ir y retomar nuestros valores de ser parte integrante de esta sociedad como ciudadanos comprometidos y responsables. Así es que tengamos este sentido de pertenencia, honor y compromiso, y sigamos participando en todas las actividades que nos permitirán seguirnos formando para llegar a tomar las mejores decisiones. Pues bonita tarde, seguimos y nos vemos el sábado, cordialmente invitados también en los diálogos entre mujeres que tenemos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Gracias, maestro, un honor, y seguimos informándoles también que vamos a estar compartiendo el material que amablemente nos compartirá el maestro Ricardo Adrián, precisamente para seguir multiplicando su conocimiento.
Gracias, buenas noches y seguimos en comunicación.